estamos de nuevo, bendiciones de parte del Todopoderoso. Y estamos con el principio de agencia divina, los mensajeros de Dios. El dador y el autor de los 5 ministerios, Mashiach, Cristo el Mesías. Estaremos abordando entonces el ministerio de evangelista. Se tradujo del griego evangelión y luego se transliteró al español como evangelio. Y de allí tenemos entonces sus derivados: evangelista, evangelizar, etc. El griego evangelizomeno o evangelista es el que predica o proclama el mensaje. Las palabras claves para el ministerio evangelista, de alguna manera podemos decir que es reino, promesa, buena nueva, buena noticia, arrepentimiento, perdón, cambio, salvación, paz. Se añade sangre, cruz, muerte, resurrección, reconciliación, perdón, justificación. El servidor evangelista obedece un contexto escritural y una razón de propósito. Fíjese como dice Gálatas 3:8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, relacionado al evangelista tenemos Masoret, la promesa de un reino. Vamos a usar el término la promesa para Masoret. Entonces, el hebreo Masorat se tradujo al griego evangelión y luego al español evangelio. Obviamente se trata de un mensaje que los oyentes conocían, con el que estaban familiarizados. No se trata de un nuevo mensaje o una nueva religión. Es decir, no cabe el planteamiento de decir que Jesucristo llegó con un nuevo mensaje, un mensaje diferente, de cambio, de revolucionario, etcétera, etcétera. No, él estaba hablando un mensaje que los oyentes esperaban oír, ya conocían, ya sabían. Jesucristo no vino a implantar una nueva religión, no venía a predicar algo diferente. No. Si vamos a relacionar una diferencia específica con Jesucristo, sería precisamente restaurar las verdades escriturales y la verdad profética, pero no algo nuevo. Venía más bien a esclarecer y dar cumplimiento a muchos aspectos proféticos y aspectos de la Torá o instrucción de la ley. Bien, entonces tenemos que Masoret se refiere a la transmisión de generación en generación de una promesa dada por los profetas en toda la escritura para instaurar el cetro de la monarquía, es decir, un reino, precisamente el reino del Mesías. Entonces la palabra hebrea Masoret no debe ser traducida simplemente como la tradición, sino como la transmisión, ya que no hay una tradición sin que antes haya o hubiese una transmisión. Entonces tenemos Mesiré o Mesir y un receptor, Mekubal, de donde se origina la palabra Kabbalah, que es recibir. ¿Okay? Entonces tenemos la transmisión, que es Mesir, y un receptor, que es Mekubal, de donde
posteriormente pues se origina la palabra Kabbalah, que es recibir. Bien, en su sentido más sencillo y puro. Yo sé que la palabra Kabbalah tiene otras connotaciones en otros medios, en otros espacios, pero estoy hablando de la pureza y la sencillez de las escrituras. Meva Seret, la voz portadora del mensaje. Fíjense cómo está relacionado al Soret, al Masoret. El Meva Seret es la voz portadora del mensaje, la lengua que habla el mensaje. Esta viene a ser el Masoreta o el proclamador. Masoreta o el proclamador de la promesa o del mensaje. Entonces, es el mensaje en acción. Meva Seret, por ejemplo, es traducida al griego como evangelizomeno, o el que predica o proclama el mensaje. El evangelista o el predicador, podemos usar esta relación de términos. Ahora, Efesios 3, 8 al 11 plantea, por ejemplo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esto ya muchas lecturas anteriormente. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los tiempos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la asamblea, la iglesia, los escogidos, a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí quiero recordar el propósito eterno, quiero recordar esa buena nueva, quiero recordar el término evangelio eterno que está en Apocalipsis. Bien, entonces el evangelista, por ejemplo, está relacionado con la Teshuvah, es un transmisor de la Teshuvah. Significa volverse al Eterno completamente. Y buenas obras, dar muestra de Teshuvah implica el hacer mishpat, justicia, amar, el hesed, misericordia, bondad, altruismo, y andar humildemente con Elohim, con Dios. De alguna manera me quedas 6:8. Arrepentirse, que es la palabra que se tradujo para Teshuvah, bueno, digamos al español. Arrepentirse y convertirse, creer en el Masoret, en la promesa, en la proclama, en el mensaje del reino, del Malhut Hashamaim, reino de los cielos, que ha llegado, y con ello las señales que demostraban lo que se instalaría en el reino, sanando, limpiando leprosos, liberando endemoniados. Entonces tenemos al Mevasrim, que es la función de anunciar las Besorat Hageulah, es decir, las buenas nuevas de redención, o Besorat Hayeshua, Besorat Hayeshua, buenas nuevas de salvación, o las buenas nuevas de Jesucristo, como dice uno en otros. Entonces tenemos al Mebasher o al Mebaser. Los significados para la palabra Mem, la letra Beit, la letra Shin y la letra Resh. Cada una tiene un significado y una relación específica. Entonces, es alguien que habla a las multitudes, gesta la palabra, la Torá, en la familia, en la persona, es decir, lo transforma en morada por el poder divino y el poder de las escrituras, con maestría, lo hace reconocer como Salvador, como líder al Señor y entrar en herencia, y lo saca de la pobreza. Eso es lo que hace el Mebaser, dando la buena nueva, dando la buena noticia, la promesa. Tenemos algunas
alguna forma, algunos ejemplos de prédicas del Evangelio. Hechos 2.14, el primer mensaje de Kefas, Pedro, 3.000 creyeron. Hechos 3.11, el segundo mensaje de Kefas, 5.000 creyeron. Hechos 7.11, presenta el mensaje desde Abraham. Hechos 13.13, el rabino Shaul, Pablo, inicia su mensaje desde Moisés. En Hechos 28.31, el versículo final relata que se predica el reino de Dios enseñando sobre Jesucristo, es decir, se predicaba el reino de Dios en base a su enviado, Mashiach. Y como verán, todo el contexto que le rodea a Mashiach desde el Tanakh. Incluso Jesucristo, cuando habló con los hombres hacia Emaús, les abrió las escrituras desde la Torá, Moisés, los profetas, los escritos. Si no podemos predicar el Evangelio desde un contexto de Mateo en adelante, señores. Evangelio viene mucho más allá, y acabamos de leer en Gálatas que a Abraham se le mostró el Evangelio, se le mostró buena nueva. Él pudo ver todos esos siglos de adelanto. De alguna manera pudo ver más de 2000 años, más de 2000, 3000 años de adelanto desde el punto de vista escritural. Otro evangelio, por ejemplo, en Gálatas 1.6 se plantea: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hoy en día estamos en peligro de seguir un evangelio diferente. Luego dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Bueno, ninguna diferencia pues a los escribas, fariseos, saduceos, que ponían ordenanzas sobre ordenanzas con respecto a la Torá. Ya casi concluyendo, entonces podemos decir que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el concepto que Pablo desarrolla y enseña a partir de una verdad revelada a los romanos. El evangelio es una promesa conocida, anunciada y esperada. Es una buena noticia, no es nueva, es buena. Es nueva para los que no la conocen, pero los que saben que viene, entonces es buena porque llegó. La buena noticia es que la promesa se ha cumplido, ¿ven? Que esperamos, llegó. Saber que se cumplió en mí es lo que me hace empoderado, la verdad que libera o me libera de condenación. Es cambio de naturaleza, evangelio. Es una verdad presente manifestada por el Espíritu Santo al corazón para ejecutarla de acuerdo a su asignación y que puede ser transferida. Eso, entre otras cosas. Ese. Bueno, acá tenemos una forma ilustrativa que tomé de un libro no es cristiano, en pocas palabras, el libro no es cristiano, pero trae un tema de desarrollo personal y de desarrollo empresarial, donde bueno aparece esta forma y por ejemplo los 5 ministerios se les da la connotación de la mano y a cada dedo se le da un nombre de un ministerio. Por ejemplo, el apóstol es el dedo pulgar. Acá en la ilustración dice que es fuerza de carácter. Entonces, el profeta es el del enfoque, es el dedo de la guía, es el dedo índice, el dedo medio es la marca, lo que representa el evangelista. Sabemos que representa el evangelio, predica el evangelio, presenta la marca del reino. El pastor, que es el anular, el dedo anular, o sea, que es el dedo de las relaciones, el dedo donde se coloca el anillo. Y finalmente el maestro, los detalles que cuentan. El maestro enseña
grandes verdades de forma sencilla y se da cuenta de los detalles que otros ignoran, detalles importantes. Bueno, quise usarla aquí para de forma didáctica aprendiéramos de otra manera los ministerios. Y ahora tenemos al Mebarrim, la función de anunciar las Besorat HaGeulah, las buenas nuevas de redención. Y este Mebarrim, que es el que anuncia, digamos, es el evangelista, tiene la gran comisión, que es un llamado universal, es una doctrina universal, es la misión y visión que asume todo creyente en el ejercicio del servicio de. Veamos al profeta Juan y su mensaje. El mensaje del Evangelio, para ser más preciso. En aquellos días, dice Mateo capítulo 3, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Haced pues fruto de un arrepentimiento. Entonces, vamos al verso, estoy leyendo algunos versos específicos, 3:1 y 2, 3:8, hacer frutos dignos. 3:13 de Mateo dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Luego vemos en Mateo 4 Jesucristo y el mensaje. 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tal cual como Mateo 3:2. Lucas 8:1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, del reino de Elohim, y los 12 con él. Entonces podemos decir que Jesucristo se alineó con el profeta Juan en cuanto al mensaje. El profeta Juan, designado por parte del Altísimo a bautizar a Jesucristo. Jesucristo asume, como si fuesen un discipulado, asume el mismo mensaje. Bueno, ya sabemos que Juan y su mensaje venían para abrir el camino de las buenas nuevas del Mesías. Y tenemos que la gran comisión, Jesucristo a todos sus discípulos, Mateo 10:1 al 42, pero acá solo leemos algunas fracciones. Por ejemplo, dice que llamó a sus 12 y les dio autoridad. A esos 12 él los envió con una orden específica: primero vayan a las ovejas de la casa de Israel y prediquen el reino de los cielos acercados, sanen enfermos, limpien leprosos, etcétera, etcétera. Infórmense quién es digno, posen en aquella casa, declaren shalom, declaren paz. Si hay hijos de paz, si la casa es digna de paz, se quedará, si no se volverá. Con el mensajero: si alguno no te recibe, no lleves vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Todo esto es contexto, gran comisión. Mateo 28:18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en cielo y tierra, todo poder, exousia, poder, autoridad delegada. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Ahí está la forma o el modo de identificar, un bautismo de identidad. En nuestra versión dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Ahí está. Hacer discípulos, bautizándolos, enseñándoles y sabiendo que Jesucristo es nosotros todos los días. Tenemos que en Marcos 6 llamó a sus 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad. Igual, en su mismo contexto, a sanar, a liberar, etcétera, a predicar, a declarar shalom, a declarar paz, a convertir familias, convertir casas.
Marcos 16:15 les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado es salvo, el que no cree es condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos ponen sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Elohim, y ellos saliendo predicaron a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra, que les seguían a la palabra. Contexto: gran comisión. Seguimos. Lucas 9:1: habiendo reunido a sus 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Ahí está la señal de que ha llegado el reino: liberar, sanar, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Aquí dice que reunió a sus 12 discípulos, les dio poder, autoridad, y los envió. Ahí está, los apostoló. Voy a usar este término: los envió. Ahí está el apostolado. Y en el versículo 10 dice: vueltos los apóstoles, vueltos los enviados, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad de Betsaida. Lucas 10:1-24, pero acá tenemos algunos fragmentos que él designó o envió, o a otros 70 también, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Él declaraba paz, les instruyó a declarar paz, les instruyó: se ha acercado el reino de Dios, el reino se ha acercado a vosotros. Este es contexto de gran comisión, contexto y función del evangelista. Muy bien. Entonces, ya para la próxima nos veremos conversando y aprendiendo en la conferencia sobre el ministerio, el servicio de pastor. Gracias y paz, bendiciones.